Ya, bien, jóvenes. Ya, bueno, saludándoles a todos, dándoles la bienvenida a los que están presentes y asimismo a los que se van a ir conectando, de manera que siempre pidiendo a Dios que se encuentre con buena salud, perseverando en este curso. Bien, el día de ayer, jóvenes, nos quedamos, bueno, ya habiendo explorado las bondades de que una función sea diferenciable y junto con la derivada parcial, ya nos vienen a proporcionar usos o importantes aplicaciones, ¿no? Bueno, aquí una de ellas es la regla de la cadena. Y tengo que dar esto antes porque justamente el gradiente, para ver sus aplicaciones del gradiente, tenemos que usar la regla de la cadena. Entonces, por eso, en el orden de prioridades, tenemos que hablar primeramente de este conjunto de teoremas, porque la regla de la cadena son, digamos, son un conjunto de teoremas que terminan en un caso general. Bueno, acá pues tenemos justamente, vamos a ir, como diríamos usualmente, de menos a más. ¿Ya? Entonces acá tenemos una función de dos variables que le pediremos que sea en un conjunto abierto. No olvidemos que cuando existe una función diferenciable implica que existen las derivadas parciales. Bueno, entonces si tenemos una función real de dos variables diferenciable en un conjunto abierto y supongamos que esas variables a la vez dependen de una función real, justamente esa función es derivable, como le dije, puede ser el seno, coseno, por ejemplo, que son derivables. Entonces, resultaría que la función dependerá digamos, en concreto, de una sola variable, que sería t. Por lo tanto, cuando yo lo someto a procesos de derivación o diferenciación, sería una derivada ordinaria, es decir, solamente derivar respecto a t, porque hay una sola variable, a fin de cuentas, una sola variable terminal. Bien, y según proceso, esta derivada ordinaria va a pasar primeramente por derivada parcial de f respecto a x y luego derivada ordinaria de x por t más derivada parcial de f respecto a y derivada ordinaria de y de acuerdo o según t. Este diagrama acá lo vemos, ¿no? Z es la variable dependiente, x e y son las independientes, pero en el fondo no son tan independientes porque ambas dependen de t. Eso hace pues que al final todo el proceso termine en t. Por lo cual, uno cuando deriva, justamente lo hace respecto a la variable terminal. Bueno, acá está el proceso de la verificación, ¿no? Se usa la definición de diferenciable, por ahí se empieza, y bueno, se toma el límite, y al final se llega a corroborar pues lo que justamente ya tenemos. Bueno, esto en realidad ya no es necesario, lo voy a sacar. Listo. Esto también no es necesario porque ya todo está chequeado. Y pasamos ahora a otra parte también de la regla de la cadena, cuando la función de dos variables sigue siendo diferenciable en un conjunto abierto, pero ahora cada variable depende de dos, ts, como también el otro ts. Entonces, jóvenes, en ese contexto, ya mi diagrama de árbol sería diferente del anterior, ¿no? Yo empiezo con z, que es la variable dependiente, x, y, independientes, pero no tanto que digamos, porque también estas x y dependen de ts. Entonces, ¿cómo va a terminar mi diagrama de árbol? Bueno, pues sencillamente que va a tener dos variables terminales, por eso va a haber dos ecuaciones, una respecto a t y otra respecto a... Aquí sí tengo que decir respecto a t, porque hay dos variables. Si hubiera una sola variable, no diría derivada parcial, solo diría derivada ordinaria. Bueno, entonces derivada de z respecto a t será derivada parcial de f respecto a x y luego derivada parcial de x respecto a t más derivada de f respecto a y y luego derivada parcial de y respecto a t. En cuanto a la primera ecuación, en cuanto a la segunda derivada respecto a s, ¿no? Sería derivada parcial de f respecto a x y x respecto a s más
derivada parcial de f respecto a y, por derivada parcial de y respecto a s. Todo termina en s, entonces acá también el diagrama de árbol lo hace presente lo que ves, ¿no? Que ves dos ecuaciones, justamente porque hay dos variables terminales, y número de sumandos después de la igualdad también son dos. Eso lo cuenta X y Y, o sea, las variables intermedias. Bien. El otro, si tenemos w, f, x, z, que ahora es una función de tres variables, es diferenciable en un conjunto abierto de R3, tal que esas variables x, y y z dependan de otras dos, ts, ts, ts. Entonces, en este caso, jóvenes, mi esquema sería así. Bueno, este ts, vamos a poner acá mejor. Haga, ¿no? Que luego S. Y así van a ser en todos los casos, ¿no? Vamos a quitar el relleno. Ahí va a estar. Acá también. Retiramos el relleno. Ya, eso lo va a tener los tres. TS, TS, TS. Listo. Entonces cada uno irá donde le corresponde. Y quitamos los dos, relleno y contorno. Eso va a ir acá. En T, y acá también va a ir igualmente en el lugar correspondiente, quitándole los dos, relleno. TS, los dos, ¿no? Porque este es un proceso que termina justamente en esas variables, que también igual. Y por acá, ahí está. ¿No? Y esta recta ya lo sacamos. Este indicador puede que estamos ante situaciones bastante concretas. X, el otro también, y acá también. Ya, esas son las variables intermedias. Listo, entonces son las variables intermedias x, z y las terminales son ts. Entonces, como hay dos variables terminales, hay dos ecuaciones. Pero aquí la variable es w, la variable dependiente. Las intermedias son tres, por eso que hay tres sumandos. Después de la igualdad, tres sumandos. Entonces, cuando queremos derivada de w respecto a t, pasará por df respecto a x y x respecto a t más. Derivada de f respecto a y, derivada de y respecto a t más, derivada de f respecto a z y derivada de z respecto, o sea, todo termina en t. En otro, derivada de w respecto a s es similar, pero no igual. Derivada de f respecto a x y x respecto a s más derivada de f respecto a y
y derivada parcial de y respecto a S más derivada parcial, todo es parcial, ¿no? Derivada parcial de F respecto a Z y derivada de Z respecto a S. Bueno, esto check simplemente para corroborar. Ya, cada uno, como ya son tres sumandos, ¿por qué? Porque hay tres variables intermedias. Y las terminales cuenta el número de ecuaciones. Finalmente tenemos el caso general. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito arriba. Y lo pasamos abajo. Ya, ahora sí, ahí está bien. En la cual vemos que la función ahora es de n variables, como es el caso, como corresponde, como es empezado los conceptos anteriores, y se le va a pedir un potente, una potente exigencia, o sea, se le va a pedir el requisito diferenciable en un gran conjunto omega abierto de gran Rn, tal que cada una de ellas dependa de otras m variables. Pero ya para no escribir tanto, le ponemos un subíndice x sub y que lo controla por opuesto de 1 a n, y este pues sería de 1 a m. Bueno, no necesariamente m y n son iguales, pueden ser diferentes. Bien, entonces, aparte de esto, se va a pedir que de estas, digamos, ecuaciones existan todas las posibilidades de derivadas parciales, tanto de xy respecto de su j, de manera que siempre está pues ahí el i de 1 a n y el j de 1 a n. Por lo tanto, surgirá en principio este diagrama de árbol que está, digamos, disponible cada vez que estamos ante esta situación. W mi variable dependiente, y luego x1, x2, etc. xn las variables intermedias. Para cada una está T1, T2, T igualmente, o sea, ¿cuántas variables terminales? M. Por eso que hay M ecuaciones, justamente ahí lo puse, ¿no? Primera ecuación, segunda ecuación, M ecuaciones. Ahora, ¿cuántos sumandos? Ahí también lo he puesto. N sumando, porque hay N variables intermedias, estos sumandos se cuentan después de la igualdad. Primer sumando, segundo, etcétera. N segundo también, etcétera. Primer sumando, etcétera. N sumandos. Bueno, eso fue lo que se logra por el motivo de que hay este despliegue bastante generoso, o bueno, numeroso a la vez. X1 derivada de F respecto a X1 y X1 respecto a X1, derivada de F respecto a X2, X2 respecto a T. O sea, todo termina en T1. El otro también, derivada de F respecto a X1, X1 respecto a T2, y también el otro también termina en T2, todo termina en T2. La última, derivada de F respecto a X1, X1 respecto a T sub M, y así todos terminan en T sub M, como ha sido también la conductas similares, es decir, concluyes de que hay m ecuaciones y en cada ecuación, después de la igualdad, hay n sumandos. Entonces, esto generaliza todos los esquemas anteriores y nos permite, ahora sí, hablar de este caballero. Vamos a ponerle ya. Entonces, jóvenes, como lo dije en su momento, ya hemos hablado una buena parte de la derivada parcial, pero aún no, la derivada parcial, no vayan a pensar que dejó de tener usos u importancia. Lo que pasa es que ahora las derivadas parciales que ya hemos visto, al menos su interpretación geométrica en el caso de funciones de R2 a R, y nos ha dado una interpretación geométrica muy interesante, porque la existencia de las derivadas parciales que vimos en su momento, en el caso de la interpretación geométrica, nos proporcionó un plano tangente, que no es poca cosa. Los planos tangentes van a servir muchísimo, especialmente el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, porque está trabajando en el espacio. Entonces, de hecho, ya la derivada parcial nos permite, ¿no? Que tengamos ya una aplicación, que es el plano tangente. Además, las derivadas parciales nos ha permitido, pues, la herramienta para participar junto con la diferenciabilidad
y proporcionar una superficie suave. Es decir, si una función es diferenciable y eso significa diferenciable implica, repito, diferenciable implica existencia de derivas parciales, no proporciona el que una función sea diferenciable una superficie suave, ¿no? Así, sin vértices o sin cúspides, ¿no? Así como lo había ilustrado ahí en una figurita anterior. Bueno, entonces vamos a seguir usando la derivada parcial, pero bajo este nombre gradiente, porque ustedes se dan cuenta que la derivada parcial es un número, ¿no? Obviamente cuando existe, la derivada parcial es un número, pero vamos a juntar esas derivadas parciales, las vamos a juntar o ordenar y formar un nuevo personaje, ¿no? Así como cuando uno quiere, por ejemplo, armar un robot, junta piezas y ya si quiere un robot moderno, ¿no? Que tenga diversas funciones, entonces tienen que también hacer como un esquema, ¿no? Un diseño que justamente sea como él quiere, ¿no? Y además programarlo para tales funciones. Bueno, acá tenemos pues el gradiente. En general, CF es una función de RNR diferenciable, es una exigencia fuerte, diferenciable en un conjunto abierto omega de red. Entonces, definimos, no bien que cuando tú pides que la función sea diferenciable, implica que existen las derivas parciales. Le repito, cuando una función diferenciable, eso implica que existe las derivas parciales. Por lo tanto, definimos el gradiente de f en el punto de interés, digamos, un punto que estás interesado, del dominio como digamos, operador. Listo. Bueno, acá también lo ponemos en un formato adecuado. Ya, este es. Como verán, es un vector. ¿Está? Bien, entonces como verán, jóvenes, es un vector de Rn. Y este vector de Rn tiene, pues, la virtud que sus componentes todos son derivadas parciales y de manera ordenada. O sea, no pretendemos ponerle el X2 adelante, ni así, no, todo es ordenado. Por eso el gradiente es una eneupla, es un vector, pero con componentes ordenadas. Ten mucho cuidado en esa parte. Bueno, pero lo mejor es bajar al llano. Si tengo una función de rosa R, bueno, ya es diferenciable por problema de definición de la exigencia, entonces, y un punto de interés. Entonces el gradiente sería derivada parcial de f respecto a x peso 0 y el gradiente, el otro es derivada parcial de f respecto a y, un vector en el plano. ¿Para qué sirve? Ahora lo veremos. Siguiente observación. Si ahora tengo una función diferenciable omega de R3 a R con un punto de interés, un punto de cada pregunta te voy a decir cuál es el punto. Entonces el gradiente también está conformado por derivadas parciales respecto a x, y, z. En un punto de interés que el ejercicio te lo va a indicar, no sé, esa parte tú no tienes que preocuparte. Te va a decir siempre qué punto te ha interesado, por supuesto debe ser del dominio. Muy bien. Y aquí viene justo, bueno, sería así, vamos a ponerle, ¿qué es el justo nombre que se le puede dar? ¿No? Aplicaciones, ¿para qué sirve? Desde aquí empieza, mejor dicho, desde aquí empieza la aplicación de gradiente y no va a parar hasta el teorema de Stokes, porque también usa gradiente. Gradiente, aplicaciones. Aquí es una de ellas. Luego va a aparecer también los gradientes en multiplicadores de Lagrange. Mi gradiente va a aparecer cuando quiera formar planos tangentes, rectas normales.
También gradiente va a aparecer cuando hagamos teoría de campos conservativos y así, ¿no? Por decirles, también gradiente va a aparecer en la derivada direccional y así. Entonces va a aparecer y así sucesivamente en forma progresiva conforme avances en el tema, en los capítulos, mejor dicho. Muy bien. Gradiente en el plano, sea una función diferenciable en un conjunto abierto del plano, asimismo sea un punto de interés del dominio, tal, miren la exigencia, sea un punto tal que la curva de nivel, una curva de nivel pase por ese punto. Eso se puede fabricar fácilmente, ahorita lo van a ver. Entonces, el gradiente en el plano no bidimensional es perpendicular, o sea, normal a la curva, esa curva de nivel en ese punto que justamente la. Bueno, la demostración, vamos a ponerlo aquí en un contexto bastante concreto, ya que me parece, jóvenes, vamos a poner, aquí tenemos un escenario, un segundito, por favor. Ya, bueno, la superficie, la más sencillita que nosotros sabemos, una de las más sencillitas, mejor dicho, es la del paraboloide. Vamos a ponerle aquí un formato para que siempre lo recordemos, porque así como lo ves, ese paraboloide, lo usaremos muchas veces en el teorema de Stokes y también en el teorema de la divergencia de Gauss, así como lo ves. Salimos y aprobamos este formato. Ya, esta es la ecuación algebraica, esta es la superficie que obedece a esa ecuación algebraica, pero ¿quién es la curva de nivel? No es el paraboloide. Las curvas de nivel están en el piso. ¿Y qué forma tiene la curva de nivel? Esa curva de nivel que ves ahí, que son circunferencias, vamos a poner por acá, ahí está, acá está. Primero el comentario. Mi superficie es el paraboloide, perfecto. El dominio, ¿cuál es el dominio de esa función? Todo el plano, porque es un polinomio, no olvides. Los polinomios tienen esta suerte, ¿eh? Los polinomios, dependiendo cuántas variables tengan, si el polinomio tiene dos variables, el dominio es todo el plano. Si el polinomio tiene tres variables, el dominio es todo el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, y el rango sí depende, ¿no? El rango sí depende de cómo están las potencias. Si, por ejemplo, son potencias pares, el rango obviamente va a ser números reales, no negativos. Ya si hubiese potencias impares, ahí sí sería el rango todos los reales. Bueno, eso por cuestión que se deduce. Pero lo que yo quiero, a margen de que este es el dominio y el rango, lo que quiero es cómo la forma de las curvas de nivel, donde esta forma jóvenes, siempre la curva de nivel es igual a la función, ¿no? A una constante. Pero la constante, ¿de dónde la tomas? ¿De qué lugar? No. Las constantes se toman del rango. Tengan cuidado. Si hay un libro que lo olvide, porque no sé, creo una vez leí un artículo, un libro, que no indicó de dónde era el K. Pero no me acuerdo el libro, no me acuerdo qué libro era. Solo puso x cuadrado más igual a K. Y no sé si se habrá olvidado poner, pues, porque esto es exigente. Porque imagínate que yo ponga cualquier constante. Por ejemplo, hazte cuenta que yo ponga K igual menos 1. ¿Qué curva habría? No habría nada, porque los sumas cuadrados es imposible que salga negativo. Por eso siempre hay que poner, es cierto, tú tienes libertad de poner constantes, pero respeta dónde está. Ese debe ser de rango. Tengo mucho cuidado. Bueno, entonces las curvas de nivel para esta función son circunferencias. Obviamente, cuando K vale 0 es un puntito nomás que está ahí, ¿no? Por decirles, ya si K vale 1 es una circunferencia de 1, si K vale 4, una circunferencia de 2, si K vale 9, circunferencia de 3, si K vale 16, circunferencia de 4, y así sucesivamente, circunferencias que van a ir avanzando, ¿sí? Como si tú lanzaras una piedra, ¿no? al río, entonces ves cómo se forman ondas, sí, parecido, ¿no?
Así también van aumentando de tamaño las curvas, niveles, circunferencias, circunferencias. Bueno, hasta ahí estamos bien. Pero si yo atrapo una de esas ondas, ¿no? O una circunferencia, y le pongo un punto ahí, entonces voy a pensar que la curva de nivel, o sea, esa circunferencia pasa por ese punto. Listo. El teorema que hemos dado indica que si en ese punto de la curva tú formas el gradiente, y ese gradiente es un vector, ten la seguridad, ten la seguridad que ese gradiente es perpendicular a la curva, como acá pueden ver, ¿no? Aquí lo voy a poner, y el punto ya está bien, lo voy a un poquito mover por acá. Esto me lo voy a borrar y poner algo más. Ya, ahí voy a poner lo que debe ser, ¿no? P sub 0. Sombreas y lo pegas ahí. Ya está. Retira lo que no es necesario, igualmente retira lo que es necesario. Y ahí está, jóvenes. Es el punto donde se instala el gradiente y ahí está la función, vamos a ponerle. Ya, muy bien. Ya, entonces miren que se entienda lo que estoy haciendo. Esa circunferencia, como está muy pequeña, lo estoy sacando afuera. Lo estoy sacando afuera, quizás pueda darle, no sé, resaltarlo, ¿no? Vamos a resaltarlo. Es mejor. Ya, ahí está. Retiramos esta línea. Y entonces, esa línea de azul que está en el piso, lo estoy llevando acá, o sea, es como si le hiciera un zoom, ¿no? Un aumento de tamaño, o sea, lo retiro un ratito, y entonces ahí justo veo que ahí le pongo gradiente. Ahora, ¿cómo yo sé, jóvenes, cómo yo sé que esa flecha es perpendicular a una circunferencia, a una curva? Debo demostrar que como esta curva se parametriza, acá está le he puesto la parametrización, bueno, en su caso especial, por ejemplo, voy a suponer que K vale 1. Si K vale 1, ¿cómo parametrizo? Recuerden el primer capítulo, sería coseno de t, seno t. Pero si fuera en general, si aquí fuera, no sé, vamos a hacer más despacio. Acá no voy a hacer la simulación. Si K fuese, o si solamente fuese un K mayor que 0, por decirlo, jóvenes, si K fuese nada más, yo supiera que es mayor que 0, entonces acá sería K, ¿de acuerdo? Entonces, hablando en general, y a lo mejor, ¿cómo sería la parametrización de una circunferencia de tipo? Simplemente acá podría ser raíz de K, y acá también raíz de K. Y así sería mejor, ¿de acuerdo? Así sería mejor, ¿no? Que yo tengo un positivo y eso es una familia de circunferencias, ¿no? Por supuesto, el radio no sería K, el radio sería raíz de K. Entonces, eso pues imagínate, bueno, el caso especial es cuando K vale 0, ya le dije es un punto, no es tan relevante. Cuando K es mayor que 0, ahí sí es relevante porque se van ahí formando ondas, 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 como parecido, ¿no? Cuando tú lanzas una piedra en un río, forma ondas, ondas, o un lago, bueno,
a un lado va a ser mejor, ¿no? El agua está quieta, tú lanzas una piedra grande y son ondas, ondas, así parecido. Bueno, una de esas ondas, vamos a suponer circular, de acuerdo a este modelo, es justamente, yo lo retiro, ahí está la figura, y entonces yo digo que el gradiente lo instalo, el gradiente es una flecha, pero yo como sé si esta flecha, la flecha, ya, bueno, esta flecha yo como sé que puede estar así o por acá, no se sabe. Justamente lo voy a regresar a su lugar, ya. Para yo tener la seguridad que ese gradiente es perpendicular a la curva nivel, a esta circunferencia en concreto, debo parametrizar la circunferencia, como aquí la ves, y yo sé que esa circunferencia que ya está parametrizada en un cierto instante, voy a llamarle T sub 0, me da ese punto. Yo no sé quién sea ese punto, pero estoy seguro de que la parametrización en un cierto instante de su dominio o de su valor de parámetro tiene que dar ese punto, porque para eso está justamente, pues, uno, ¿por qué presenta una parametrización? Porque está seguro, o yo estoy seguro, que cualquier punto de la curva me lo va a permitir conocer la parametrización. Ya yo veré qué valor de parámetro será, pero de hecho. Bueno, entonces, el punto Q0 obedece a la función vectorial en un valor de parámetro, pero yo no solamente me voy a quedar ahí, voy a tomar la derivada. La derivada, jóvenes, sabemos que es un vector tangente, eso por definición, y solo me bastaría probar que esta derivada, como es tangente a la curva, es perpendicular a gradiente. Si yo demuestro, jóvenes, que el gradiente es perpendicular a esta primera derivada, ya podré decirle a todo el mundo, jóvenes, que este gradiente es perpendicular a la curva. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la red tangente, al vector tangente que produce la derivada. Y eso es justamente lo que voy a demostrar. El gradiente es perpendicular al R'. Y si me ven aquí, ¿y quién es R'? ¿Y quién es R? Es la parametrización de esa curva en la cual estoy poniendo la puntería, ¿no? O sea, que me estoy fijando. Bueno, ese es el comentario. Claro, no quiero decir, jóvenes, porque imagínate que yo demuestre, hazte cuenta que yo voy a demostrar este teorema, hazte cuenta que yo demuestre el teorema solamente para esta superficie, estaría mal, porque si yo hago una demostración, tengo que hacerlo en general. Pero por supuesto, para que me entiendan lo que quiero hacer, por eso esta es mi estrategia que debo usar. O sea, como decir, en el papel uno puede escribir muchas cosas, pero ya ahí al escenario general, ahí sí tiene que hacerlo con todas las normas que corresponde a una demostración. Que se entienda, esto es una figura de apoyo. No, no quiero decir que voy a demostrar solamente para paraboloide, porque otra vez, ¿y por qué no demuestras para otra superficie, qué sé yo, S1? ¿Por qué no demuestras otra superficie S2? Tantas superficies, ¿cuántas superficies hay? Millones. Hay millones de superficies, pero esta me parece muy bonita para que se entienda lo que voy a hacer y que voy a demostrar. Voy a demostrar que el gradiente es multiplicado claramente por R' es 0. Ahora, ¿qué sea la curva nivel? Bueno, aquí han sido pues circunferencias. Por otro caso, la curva de nivel puede haber sido elipses, pueden haber sido parábolas. ¿Qué tantas curvas pues planas? Porque se entiende que las curvas planas, hay millones de curvas planas. Repito, circunferencias, elipses, parábolas, cúbicas, en fin, pues entonces tengo que demostrarlo en general. Muy bien, acá está, gradiente en el plano. Esta es la demostración, jóvenes, en general. Y a lo mejor, sea la superficie S, F, Y, y considera la curva de nivel K. Ya sabes, lo puesto, estoy recalcando, K pertenece al rango. ¿Cuál es el rango de F? No lo sé, porque la función es tan general, pero tiene derecho a un rango, a un dominio, a un rango. Por eso está, lo mejor es demostrar en general. Bueno, consideremos la curva de nivel que pasa por un punto. Un punto que tú lo puedes tranquilamente elegir, ¿no? Porque mira, acá, ¿cuántas circunferencias tienes? Millones. Pero tú pones la puntería a una circunferencia, la que tú quieras. Bueno, una vez que pones la puntería, ya está, lo sacas afuera, eliges un punto que tú quieres, no cualquiera, y es lo que estoy haciendo.
Ya, elijo una curva nivel que pase por el punto que tú lo eliges. Es un punto arbitrario después de todo. Y luego parametrizas esa curva nivel y no hay problema porque, como dije, jóvenes, si es inferencia, ya sabes cómo se parametriza. Si es elipse, ya sabes cómo se. Si es parábola, también sabes cómo se. Si es fuerza cúbica, también sabes cómo se. Entonces, en cuanto a eso, no pierde cuidado, como dice la frase, ¿no? Ya está. Entonces pensamos que la curva de nivel está ahí, pero vamos a pedir que esa curva de nivel pase por el punto, es decir, que para que tú tengas una curva de nivel que pase por un punto, simplemente en lugar de esa constante k, pon justamente el valor de la función en x y 0. O sea, cuando tú pones f y 0, ese es una constante y pertenece al rango. Pero a poner ese valor K, jóvenes, aseguras que esa curva pase por el punto. O sea, ese es el secreto para que una curva de nivel pase por ese punto, es que la función luego es una constante, que justamente es el valor de la función evaluado en ese punto. Con eso te aseguras. Ya nadie te va a decir nada. Bien, entonces esta curva, así como está, pasa por el punto que esté ahí. Ahora, considera una parametrización de la curva. Ya, ¿qué curva es? No lo sé, porque no sé de qué estás hablando. Circunferencia, elipse, parábola, cúbica, le pongo una generalidad y que t y de t y el dominio, no lo sé tampoco. Pongo i, un intervalo. Bueno, queda claro que cuando en digamos, en la función fxy es esa curva a nivel, ¿no? Fxy igual k, siendo k este valor, ¿ya? Entonces, si es una curva, entonces esa curva, jóvenes, digamos, su parametrización, que está aquí, se entiende que está en el dominio de la función, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ves acá, jóvenes, la función tiene su dominio, es todo el plano, ¿no? Aquí, siempre, acá, aunque está acá abajo, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función x cuadrado más y cuadrado? Todo el plano. Entonces, quiere decir que estas curvas, así sean pequeñas, grandes, gordas, todas esas curvas están en el dominio. Por supuesto, eso también debo decir, ¿no? En una función, las curvas de nivel están en el dominio, porque imagínate que las curvas estén fuera del dominio, no tiene sentido. Todas las curvas de nivel, pequeñas, grandes, están en el dominio, por lo tanto, pueden ser evaluadas en la función. Repito, toda curva de nivel está contenida en el dominio, por lo tanto, la función puede evaluarlo en cada curva. Por supuesto, porque es su dominio. Puede evaluar la función en la curva azul, en la curva verde, en la curva amarilla, en cualquier curva, así sea pequeña, grande, gorda, se puede la función evaluar porque es inherente, ¿no? Es como tú en tu casa puedes irte cualquier habitación que quieras, ¿no? Por supuesto, si su mamá te dice ayúdame a la limpieza, o no, ayudas y empiezas por la sala, después vas por los dormitorios, el lavadero, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tu casa, ¿no? Tú tienes acceso a todos los lugares, porque es tu casa es como tu dominio. Así también, la función, ¿cuál es su dominio? Su dominio es todo alrededor, así que la función puede evaluarse en cada curva, pequeño o grande. Por ese motivo, entonces, la función se puede evaluar en la curva. ¿Por qué? Porque la curva está en su dominio. Por eso que tú ves aquí f lo evalúo en la parametrización, porque sencillamente esa parametrización es la curva y la curva está en el dominio. Y eso sigue siendo k, porque es justamente lo que está acá. Fx igual k, entonces yo lo evalúo ahí donde corresponde y sigue siendo k. O sea, estoy tomando, en este caso, estoy evaluando la función en la curva. Es decir, mi función, cuando lo evalúo en la curva que está ahí justo, lo que me estoy fijando, lo evalúo ahí la función y que me va a dar k, que justamente es el valor de la constante que es preciso para que la función justo se evalúe en esa curva de acá. Si se evalúa en otra curva, ya será otro valor de k, y depende, ¿no? Pero tú tienes derecho a evaluar en cualquier curva y dependiendo qué curva es, te dará un valor k
para otra curva, otro caso 1, para otra curva más grande, un f igual a un caso 2, en fin. Ya, entonces evalúo la función en esa parametrización y me da el k, y que k no es cualquiera, justo es el fx0 es 0, porque queremos que esa curva pase por el punto, no te olvides. Hemos elegido una curva, pero que pase por el punto. Eso sí tenemos que respetarlo. Ya, entonces en esta ecuación, jóvenes, en esa ecuación vamos a derivar, o es según la variable t, porque hay una sola variable participante, de manera o sea, si escribe una variable terminal, es la variable t. Digo terminal porque también hay variables intermedias. O sea, estoy pensando en la regla de la cadena. Cada vez que diga, o ustedes me escuchen decir, jóvenes, tengo variables intermedias y tengo variables terminales, es porque estoy hablando de la regla de la cadena y no será la última vez que lo haga. Hablaré de la regla de la cadena más adelante también, cuando haga el concepto de derivada direccional. También voy a usar regla de la cadena. Y también más adelante. Entonces, no es la primera vez que haremos esto. Entonces, vamos a derivar según la variable t, usando la regla de la cadena. Por eso lo he marcado de color rojo. Entonces, pasamos así, derivada de f respecto a x, y luego derivada ordinaria, porque el x depende solamente de una variable. Luego más derivada parcial de f respecto a y, luego derivada ordinaria de y según t. ¿Y qué es la derivada de una constante? Cero. Bueno, así damos bien. Luego, en esta ecuación, evaluamos en t igual a 0, en donde corresponda, o sea, donde está la variable t, pero no olvidemos que cuando el r lo evaluamos en t sub 0, te da el punto de interés, porque se entiende que esta parametrización en un cierto valor de parámetro te da el punto, como acá también. Una vez que he sacado la diferencia, y siendo que esta es su parametrización, ¿no? Así en general, por decirles, entonces habrá un valor de parámetro justo que un valor de parámetro, un instante, si lo quiere también decir, bueno, aunque yo más le diría valor de parámetro, pero hay libros que lo dicen instante, bueno, habrá un valor de parámetro que dé ese punto y se le llama t sub 0 simbólicamente. No sé cuál sea, pero de hecho hay un t sub 0. Acá también. Si un t sub 0, habrá con ese valor, tú evalúas y te da el punto. Entonces, voy a evaluar esta ecuación en dos acciones. Primero, donde esté t, t sub 0. Y donde esté la función con su variable, lo evalúo en p sub 0. O sea, cada uno según su naturaleza. Repito, cuando hay t, en t sub 0. Y cuando está xy, lo evalúo en el punto. Y entonces así son los jóvenes, lo que les he dicho, ¿no? Derivada parcial de f respecto a x, como ahí están las variables x, y en p sub 0. Porque p sub 0 justamente son los valores particulares que estoy interesado. Y luego, donde está t, entonces el otro también, derivada de f respecto a y, en p sub 0, el otro derivada ordinaria en p sub 0. Bueno, y eso sigue siendo 0, no hay problema. Entonces separas esto como corresponde y te das cuenta que es el producto escalar de estos dos vectores. Este es el gradiente y el otro es la derivada justamente de la parametrización. Es decir, este gradiente f plus 0, el otro es r'. Se entiende, jóvenes, que si este es... Ya, acá está, ¿no? Si este es r, su derivada, voy a un poquito solamente... Después lo voy a sacar, ¿no? Porque es un comentario que se sobreentiende, pero luego de otra manera lo voy a hacer presente. Una cosa es RT y otra es la derivada. En la derivada, entonces, esto sería derivada y acá también sería derivada. Pero esa derivada, jóvenes, tú puedes ponerlo también con notación de diferencial. Primera y segunda. Aquí estaría de x y aquí sería de t. Sacas ese escenario, toma nota de ello y escribes
ahí a un costadito, perdón, ahí lo ves, punto y coma, sino que sería el y. Por lo tanto, bueno, esto ya se pone, como es una derivada, se pone que hay un instante donde lo vas a hacer. Es lo que quiero decir, que esta notación de derivada es también notación en forma de diferencial. Entonces son dos tiempos. Un tiempo es cuando simplemente estoy parametrizando la curva y el otro tiempo es cuando derivo. Cuando derivo, estas son flechas, que quede claro. Antes es el lugar geométrico. ¿Qué, profesor? Acá, por ejemplo, el lugar geométrico es la circunferencia. ¿Qué es el otro, profesor? Estas son flechas. ¿Cuántas? Millones de flechas, porque T no sabes cuál es. Entonces, como que si tú le das flechas de cada punto, flechas, millones de flechas. ¿Cuántas flechas? Depende de cuántos puntos tengan la circunferencia. Entonces, que se entienda esos jóvenes. Uno, antes esto dibuja la curva. Y el otro que dibuja flechas, pero por supuesto flechas tangentes, no son cualquier flechas. Bien, regreso y ya está. Entonces, jóvenes, esta ecuación, cuando tú ves derivada de diferencia de xt, integral cero, diferencia de eso justamente se reprima. Ya lo expliqué hace unos instantes. Por lo tanto, esto muestra que el gradiente es normal o perpendicular a la curva de nivel C, dos puntos f, y igual k, en el punto P sub 0. Ahí falta poner una coma. Y miren que lo he hecho de manera general. En ningún momento he dicho jóvenes, la función es un paraboloide. Jóvenes, la función es una, qué sé yo, una superficie, no lo sé, cualquiera. Bueno, simplemente lo he hecho en general y por eso aquí, si esto cabe señalar los jóvenes, aquí puesto como una superficie, pues no me hace tan bien que digamos. Ya. Bueno, entonces aquí por lo menos vamos a hacer, indicar de que hay lo que estamos ahí siempre pensando en la superficie en general, y esa superficie general va a dejar huellas, no sé qué tipo, puede ser circunferencias, elipses, parábolas, por los equipos, una curva general, y aquí el punto que estoy interesado, en el cual la parametrización va a pasar, y esa parametrización de quién es, esa es la parametrización de la curva de nivel, acá está, ¿no? C, f, x, y igual constante, su forma cartesiana y la otra la forma paramétrica. Siempre, toda curva se presenta inicialmente en forma cartesiana y se revela con una forma paramétrica. Toma tiempo eso, pero al fin de cuentas es el destino. Listo. Otro por acá. Listo. Y uno que cierra.
Ya, ahí tiene, jóvenes. Y esa superficie, ¿no? Que obedece a la ecuación general, vamos a ponerle Z, F, X, Y. Esa superficie, no sé qué sea, puede ser paraboloide o tantas superficies. Ya, esas superficies jóvenes deja huellas. Esas huellas que se llaman curva de nivel. Basta nomás que iguale la función a un K y que K sea rango, K pertenezca al rango de la función, te da miles, millones de curvas de nivel. Esta es una manera un poquito, digamos, un poquito informal, pero ahí está, pues, ¿no? La curva en su forma cartesiana y se forma luego en su forma paramétrica con un cierto dominio. Y ahí está, pues en cada punto que de esa curva tú instalas el gradiente y he demostrado porque el gradiente es perpendicular a la curva. ¿Cómo sé que un gradiente, un vector es perpendicular a una curva? Cuando en la parametrización tomo su derivada en ese valor de parámetro y demuestro que el gradiente multiplicado claramente por R', 0. Así lo he hecho de modo general, que es lo más sensato, digamos, ¿no? Y en ese otro caso, jóvenes, gradiente en el espacio. Bueno, ahora mi función es de 3 variables. Bueno, lo voy a poner en mayúscula. Usted puede poner en minúscula, no hay problema. Ya, le he puesto mayúscula, pero es una función de 3 variables diferenciable en el conjunto. Si eso es necesario también que sea diferenciable para que la superficie sea suave. Entonces, si mi función es una función diferenciable en un conjunto abierto y así me tomo un punto de interés del dominio, tal que la superficie de nivel pase por punto cero. Y para que pase, como le dije la vez pasada, tú debes asegurarte que esa constante sea justo el valor de la función en la terna que tú estás interesado. Con eso, tú aseguras que esa superficie pasa por el punto. Ya nadie te va a decir, nadie te va a cuestionar. Porque si tú no pones esto, pones un K cualquiera, ahí te van a preguntar. Te van a preguntar, ¿y cómo sabe que esa ecuación pasa por el punto? Y tú podrías dudarlo. Pero si pones aquí este fx0, entonces ten asegura que esta superficie de nivel va a pasar por x0, y0, z0, es evidente. Bueno, entonces el teorema dice, el gradiente que tú elabores será perpendicular o normal a la superficie S justo en el punto de interés. Bueno, una gráfica antes de ver la demostración. Acá está, ¿no? Date cuenta que acá está la superficie, digamos, superficie, y acá está, ¿no? Superficie, una superficie nivel Fxz igual K, para que yo me asegure que esta pasa por el punto, está en punto de interés peso cero, y esa vez el K debe ser, el K debe ser Fx0 y 0. Lo voy a poner 0, acá también 0, y acá también 0. Punto y coma, igualmente por aquí, punto y coma. Ya, entonces, que quede claro, por favor, el K no es cualquiera. El K debe ser justo el valor de la función en esa terna. Ahora sí me aseguro que esa superficie pasa por el punto de cero. Y entonces, bueno, como se entiende que es una superficie suave está conformada por millones de curvas suaves, ¿no? Te cuenta que es como si estuviésemos tejiendo un pedazo de tela y lo hacemos así con líneas, 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 todas. Si la superficie es suave, también las curvas van a ser suaves, todas suaves.
Y justo una de esas curvas va a pasar por el punto de justamente P sub 0, y ahí yo instalo mi flecha, que flecha el gradiente. Y entonces, ¿yo cómo voy a estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro que ese gradiente es perpendicular en ese punto? ¿Cómo sé que un gradiente es perpendicular a la superficie? Como ya está ahí una curva descansando en la superficie, esa curva lo parametrizo, ahí está. Bien, ¿quiénes son sus componentes? No lo sé. Lo único que sé nomás que esa curva es suave. Lo que se puede parametrizar X y un dominio tampoco lo sé. No sé qué sea, pero es una curva suave. Entonces lo que voy a probar es que el gradiente es perpendicular a esa curva suave. Y como lo gobierna RT, tengo que probar que el gradiente por R', y el R es la parametrización, entonces tengo que probar que esos dos, su producto escalar, jóvenes, es cero. Nada más, eso faltaría. Y acá está. Bien, sea la superficie de nivel S. Así, ¿no? Esta figura está muy simpática porque es algo general. Aquí yo ya no pienso en algo especial, simplemente que sea una superficie. Entonces, sea la superficie de nivel y consideremos la curva que está contenida en S. Ya la he mencionado y que pasa por el punto. Listo. Podemos considerar una parametrización de la curva mediante esta función vectorial, tal que en un instante o en un valor de parámetro justo pase por el punto P sub 0. Pero si tú tienes una parametrización, habrá un valor de parámetro que justo ahí se detiene, ¿no? Date cuenta que es inmóvil, se detiene ahí, ya captura el punto, lo captura. Listo. Entonces, tal que esa parametrización en un instante me da P sub 0. Queda claro que la función pues es una función que sale de aquí y va a los reales. Y esa función, en su dominio está cualquier superficie nivel. Ya, la función en su dominio está cualquier superficie nivel. Por eso aquí, jóvenes, la función la evalúa en la parametrización de esa curva de nivel. Y por supuesto, el valor constante no lo va a perder de vista. Derivamos según la variable t usando la regla de la cadena. Entonces sería aquí, jóvenes, por aquí la f la voy a poner de esta forma. Ahora sí, derivas usando la regla de la cadena. Ahí entonces derivada de f respecto a x, derivada ordinaria de x según t, derivada parcial de f respecto a y, derivada ordinaria de y según t, más derivada parcial de f respecto a z, derivada ordinaria de z según t, y eso debe ser 0 porque la derivada de una constante estamos derivando, ¿no? Evaluamos en t igual a 0 según el parámetro, y si es la función que tiene x, y z, evaluamos en el punto x0, y0, z sub 0. Entonces aquí viene, jóvenes, derivada parcial de f en x en el punto p sub 0, y lo que es con respecto a t es en el parámetro, obviamente. El otro también f respecto a y p sub 0, y el otro y también sobre el parámetro t sub 0, y acá también de f en z en p sub 0, y el otro, como depende de t, en t igual t, se entiende que estas son derivadas ordinarias. Son derivadas, hace que se pierda el simbolito, eso es, son derivadas todas ordinarias. Y ahora también son derivadas ordinarias. Guardas todos los cambios necesarios, regresas al archivo y está, jóvenes. Entonces separo como corresponde y me doy cuenta que acá está el gradiente y esta es la derivada correspondiente a la parametrización, o sea, R' de su 0. Entonces ahí está. Con esto demuestro que el gradiente por la derivada de la función vectorial es 0 y quiere decir entonces que el gradiente es normal a la superficie. ¿Por qué?
porque he demostrado que este gradiente por este R', que es el vector tangente, si el producto es cero, quiere decir, el punto escalar es cero, esta flecha es perpendicular a la curva y a la vez a la superficie, por consecuencia, ¿no? Si es perpendicular a esta curva, en ese punto es una curva suave, entonces también es perpendicular a la superficie. Y justo este gradiente joven pues, me sirve para yo encontrar la ecuación de la recta normal, ya que ya está demostrado ahí. Este gradiente me sirve para ser la dirección de una recta normal. Es como una recta que perfora la superficie en ese punto y su ecuación sería así, pues, ¿no? P sub 0 más lambda y la dirección que uno da es gradiente. Ahora también, ese mismo gradiente me sirve para el plano tangente. Mira, tiene dos utilidades. Una es para la recta normal que perfora la superficie y el otro es este gradiente, es el vector normal a plano tangente que se puede instalar en ese punto P sub 0. Y está pues las dos cosas, por eso le dije que el gradiente iba a ir dando sus bondades, sus aplicaciones. Una de ellas es ser gradiente, ser dirección de una recta normal, y el otro es el gradiente ser la normal del plano tangente. Entonces, por eso ahí está, jóvenes, gradiente f sub 0, producto escalar, un punto general del plano menos el punto fijo, el punto por donde se está instalando el plano, que es p sub 0, x0 y 0, z 0. Ahí están justo los dos puntos dando a entender que el gradiente tiene utilidad tanto para un plano tangente o también para una recta normal. Ahí van apareciendo de a pocos sus aplicaciones. Muy bien. Bueno, entonces lo que le había anunciado desde antes de que Gradiente iba a tener este escenario útil, entonces aquí ya se está demostrando, porque lo he visto esto como comentario en libros, no sé si es Thomas Finney o Larson, pero solamente lo menciona, no lo demuestra, porque asume que ya uno se da cuenta viendo la gráfica y todo lo demás. Aquí he elaborado, pues, así un procedimiento general, por supuesto, para que no quede eso así en vacío. Si ustedes lo ven en un libro, papá no está demostrado, aquí ya está la demostración. Tanto que también aquí en el espacio, gradiente en el espacio, como puse antes, gradiente en el plano, gradiente en el espacio y qué propiedad está cumpliendo. Bueno, y luego, jóvenes, finalmente, bueno, es un comentario y lo pueden observar. ¿De qué? La superficie de nivel de la función, vamos a poner que yo tengo una función de tres variables, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, como es un polinomio, su dominio es torre 3, y es el eje. Si el polinomio de dos variables, su dominio es R2. Si el polinomio de tres variables, su dominio es R3. Bueno, el rango, como son potencias pares, sería 0 más infinito. Entonces, ¿quiénes serían las superficies de nivel de esta función? Serían x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado igual a k. ¿Dónde lo tomo profesor de K? En el rango. El valor mínimo sería 0. Obviamente, si es 0, te da un puntito de que es el 0, 0, 0. Pero si K es mayor que 0 en general, ya te dará esferas de radio K. Esferas de radio K. Que aquí está, jóvenes, justamente por eso lo he comentado. El más pequeñito es un puntito nomás, lo voy a indicar. Ya, ese puntito más pequeño es el 0, 0, 0.
Ya, ese puntito es el 0, 0, 0 y lo demás es cuando el K sea ya mayor que 0, ¿no? Sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, entonces ya la superficie de nivel van a ser más visibles, ¿no? Esta, por ejemplo, es de color azul, un radio por 7, 1, el otro radio 2, radio 3, 4. Entonces, la superficie de nivel para esta función serían esferas concéntricas. A eso justamente quería comentar. Muy bien. Luego de esto, vamos a ir a la parte ya de las bondades de gradiente con la participación de las operaciones. Entonces, lo que son justamente, eso serían, jóvenes, las siguientes acciones. Si tengo dos funciones f y g con una capacidad general de RNR diferenciable, esta función que sería las dos funciones diferenciables en ese conjunto, y evidentemente, bueno, pedir que exista gradiente ya no es necesario, ya será tácito, eso lo borramos. ¿De acuerdo? Porque no olviden que, nuevamente, insisto en mi afirmación, ¿no? Si dos funciones son diferenciables, implica que existe gradiente. Entonces ya es tácito, no es necesario poder que existe gradiente, ¿no? Ya es tácito. Si f y g son diferenciables, entonces el gradiente existe, es un regalo automático. Entonces el gradiente de la suma o resta separas. El gradiente de un escalar f de valor en el punto P, sale el escalar, perdón, y gradiente f en P. 3. Gradiente de un producto, pero ojo, este producto no es un producto interno o producto escalar de vectores, no, es un producto usual de funciones, como 7 por 8, 6 por 9, así. Producto de números reales, eso, ¿no? Producto de valores reales, entonces G de P, gradiente F en P, más F de P, gradiente G en P. Gradiente de la división de funciones. Como son funciones reales, se puede dividirlos, siempre y cuando el G no se anule. G de P, gradiente F sobre G de P, G de P, gradiente F en P menos F de P, gradiente G en P y abajo G de P al cuadrado. Como G de P es un número real, se puede dividir, pues, ¿no? Y pidiendo solamente que G de P sea distinto de 0. Gradiente de una potencia sale el n, bueno, entendiendo que este n no es cualquiera. Listo. Entonces, estos check, ¿por qué lo he puesto? Ahorita lo voy a explicar. Voy a borrar por un momento, borrarlo, ahora sí. Entonces, el gradiente de la potencia de f en p es n veces fp a la n-1 y gradiente de f en p. Bueno, ¿por qué le puse check? Porque resulta, jóvenes, que en todos los casos, excepto uno de ellos, este, por ejemplo, es un vector. Primero, el resultado es un vector. En el segundo, el resultado es un vector. En el tercero, el resultado es un vector. Sí, en todos los casos es vector. Todos son vectores. Vector, vector, 4 también vector y 5 también vector. A lo que iba es que demostrarlo no es complicado. Justamente en el caso 3, gradiente del producto de dos funciones. Acá está. Gradiente f en g 3. Gradiente f por g en un punto, tú estás interesado. Obviamente el dominio, que es omega. ¿Cómo demuestra que se convierte en una suma? Bueno, entonces tú ves así. Primero aplica la definición de gradiente, que sería derivada respecto a ecuaciones de ese producto fg, derivada de ese producto respecto a x2 en el punto P, derivada de ese producto respecto a x sub n en el punto P. Eso me llevará a lo siguiente, que en cada componente, como voy a derivar respecto a una variable, las demás variables no van a interesarme, ¿no? Así la función tenga 15 variables, cuando tú derivas respecto a una, las demás variables ya no te interesan. Entonces, tú estarías derivando como por un momento, como si tuvieses mate 1. Derivarías dos funciones multiplicadas que estén en una variable. ¿Qué variable? Hazte cuenta que son x1
los dos. Vamos a poner acá jóvenes. Solo por un momento, ¿ah? Para que quede claro, por decirte. Ya, vamos a poner entonces, vamos a poner por un momento, un ratito, por favor. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, claro, se escucha. Ya, muy bien. Bueno, por un rato se me fue la batería, un ratito, por favor. Ya, bueno. Entonces, decía que por un momento, ya, entonces decía por un momento que como vamos a derivar respecto a una variable, entonces por un momento piensa que el f, por un momento solamente, ¿ah? Depende de una sola variable. Entonces tú
derivaré su producto como lo haces en mate 1, que es derivas, haces descansar uno, derivas el otro, más, haces descansar el otro y derivas el siguiente. Es decir, aquí descansa G y derivas F. En el otro, descansa F y deriva G. Todo siempre evaluado en el punto, los dos, ¿no? G y E. Por eso se hace eso, ¿no? Porque estamos pensando por el momento que eso ocurre en una variable, aunque ya tengo que volver a lo original. Y entonces lo original es, pues, ¿no? Derivada de F x1, G descansa más F descansa y derivo G respecto a esa variable. Siempre en el punto P. Igual hago lo mismo en el otro, solamente que sería respecto a x2. Y así también, en el último también, G, pues descansa G y deriva F, pero respecto a x u n, más descansa F y derivo G respecto a x u n. Siempre uno descansa. ¿Qué ocurre? Tengo que GDP está. Ahora voy a sumar las primeras. GDP con esto y luego voy a juntar las primeras. GDP, acá también GDP, el último también GDP, y luego junto a las segundas. FDP, FDP, etcétera. ¿No? Es una manera de sumar en neuplas, no es complicado eso, ¿no? Y luego factorizo GDP. ¿Por qué factorizo? Porque es un escalar. Por eso, es un escalar. Queda derivada de f, x1, etcétera, x o n, ese respecto, el otro factorizo f de p, porque es escalar. Derivada de g, x1, derivada de g, ese es el gradiente, pues, gradiente f en p, y el otro es f de p, gradiente de g en p. Entonces, de ese modo estás probando esta importante propiedad, como también serán similares las demás propiedades. No es complicado demostrar. Muy bien. El otro es también un problemita muy interesante de cómo se puede entender el uso del gradiente junto con la cualidad de que una función es diferenciable, como que lo indica, sea una función de R2 a R diferenciable y que cumple esta condición. Además de uno, no olvide que es también la notación de derivada parcial. Eso aquí creo que lo he indicado, no te da más hacerlo recordar. Cuando entramos a la derivada parcial, ahí puse, no sé si le dije, pero no sé si le dije a ustedes, o usted me le dije a otro grupo, pero estamos a tiempo porque aquí está escrito. También está en el PDF que les ha alcanzado, también está, jóvenes. Ahí está. Cuando es derivada, vamos a ver, aquí está. Cuando sea derivada respecto a x, está bien. Esta es la notación clásica de Jacobi, de esta de Jacobi, pero también está la notación de su índice. D mayúscula 1, F es también derivada parcial respecto a la primera variable y esta es derivada parcial respecto a la segunda variable. Si hubiera tres variables, ya puedo poner aquí, acá también sería igual derivada 1, derivada 2 y aquí sería derivada 3, porque hay tres variables. Bueno, entonces uno ya lo deduce. Si lo pone aquí, acá también sería, ¿no? Como ahí lo pondría jóvenes. Copias y aquí lo llevas. Ahí lo igualas. Listo, ¿no? Así le permite acá también, jóvenes, igual pegas, sino que sería 2, 2, guardas. Y el último también, jóvenes, igual pegas, y sería 3. Ya, entonces estar atento también a esa notación de derivada parcial, 1 o 2 si estás en el plano, o 1, 2, 3 si estás en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces vamos por acá. Esto, y sigo más.
un poco más, es donde nos hemos quedado, eso es. Entonces, vamos a entender esta aplicación importante, aplicación concreta. Si tenemos una función de dos variables diferenciable y que cumple este dato f de 18,0 y este derivado parcial respecto a la primera variable, más que decir respecto a x, es como decir respecto a la primera variable, que es igual derivada parcial respecto a la segunda variable. Porque no siempre, jóvenes, las variables van a ser x, y, puede también ser la variable u, v, o puede ser rs, o puede ser alfa, beta. No nos aferremos solamente a x, y. Se entiende que solamente es derivada si estás en el plano, a una de las variables y la otra de la otra variable. Así es mejor decirlo. Bueno, entonces la derivada respecto a la primera variable, la función es en el 18,0 es igual a la derivada respecto a la otra variable de la función f en el punto 18,0 igual a 3. Luego, si h, x, z lo escribe como esta función, f en el cual en el dominio va a poner la primera componente, este polinomio, y en otro de su dominio, este otro polinomio, determine la ecuación del plano tangente a la superficie, es decir, una superficie de nivel, ¿no es cierto? Porque el h es igual a un valor 0. Se entiende que el 0 pertenece al rango de h, que es una superficie de nivel. Basta que le pongas un elemento de rango y es una superficie de nivel. Quiere hallar la ecuación de plano tangente a la superficie en el punto 3 menos 4,5. Bueno, este sería el escenario, ¿no? Tengo mi superficie de nivel h, x, z igual 0. Ahí hay un punto de interés, 3 menos 4, 5, y quiero instalar un plano tangente. Pero como hemos dicho, jóvenes, cuando tienes una superficie y quieres instalar el plano tangente, qué mejor que usar el gradiente. El gradiente es así, automático, no sé, como es un chasquido con los dedos. ¿Tienes un plano? Sí. ¿Quieres ecuación? Claro. Entonces la normal es el gradiente de esa superficie que justamente ya se conoce su ecuación. Nada más. Muy bien. Entonces, consideremos que para que me salga 18,0, como está acá, jóvenes, 18,0 es que se evalúa en qué terna, justo se evalúa en la terna 3 menos 4, 5. Tú evalúas 3 menos 4, 5. Aquí en el h, en lugar de x, pon 3, y menos 4 y 5, y te va a salir 18,0. Eso ustedes, por favor, lo verifica. Consideremos, o mejor dicho, comprobemos, que sería lo mejor. Ya. Gradiente de h, ¿qué cosa es? Derivada respecto a x, pero 0, derivada de h respecto a y, pero 0, derivada de h respecto a z, listo. Ese es mi gradiente. Bueno. Y le llamaré a cada conducta del f u, y aquí el otro v. Por estrategia, voy a llamar así, jóvenes, u y v. Entonces, esto traería una consecuencia que voy a poner por acá. Salimos de este cuadro, ahora sí. Ahí lo pegamos. Eso es. Si tú dices u, v, entonces acá sería f de u, v. F de u, v. A eso me refiero, ¿ya? Si tú decides hacer esto, entonces tu h, x, z sería f de u, v, siendo el u y el v polinomios. ¿Listo? Entonces, se formaría un diagrama de árbol. El jefe es el h, y las variables intermedias, aquí mejor lo pones adelante. Ahí va. Igual, y aquí ya desaparece mejor, ¿no? Creo que mejor sería para darle más protagonismo. Ya, f, h es f de u, v, y ¿qué es el u? Lo que ves. Entonces, el h es el jefe, el u, v son los intermedios, y x, z son las variables terminales. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que voy a invitar a la regla de la cadena. Bien,
Derivada de h respecto a x sería derivada de f respecto a u y el u respecto a x. Más derivada de f respecto a v y derivada de v respecto a x. Y se acabó. ¿Para qué hago esto? Para invitarle a 3 menos 4, 5. Y entonces cuando digo 3 menos 4, 5, ¿qué sale? 18,0. Entonces, en lo que es f, luego 18,0 y luego derivada de u respecto a x, ¿qué cosa es? El u respecto a x, 2x. ¿Está? En el punto 3 menos 4, 5, que iba el otro derivada de f respecto a v, también 18,0, y derivo, digamos, el v respecto a x y sale también 2x. Y que se evalúa en peso cero, ¿qué es esto? Derivada cuando es respecto a la primera variable. Por dato es 3. Ahí está, 3, por eso está de color azul. 3. 3 y el otro 2x en peso cero, como peso cero es 3 menos 4, 5, 0, 2 por 3, 6. El otro también sale 3 por dato, y el 2x también en peso cero sería 3, 2 por 3, 6. Al final, 18, 18, 36. Entonces la derivada de h respecto a x en 3 menos 4, 5 es 36 aprobado. Asimismo, derivada de h respecto a y, siempre mirando el diagrama de árbol, sería derivada de f respecto a u y derivada parcial de u respecto a y más derivada de f respecto a v y v respecto a y. Le evalúo la terna y acá también sería lo que es el f, sería 18,0, y que derivada de u respecto a y es menos 2i. Acá está, respecto a y, menos 2i. Y el otro derivada de f respecto a v en 18,0 y también derivada de v respecto a y. También sería en ese caso 2i. Antes fue menos 2i, ahora es 2i. Ahí está, 2i. Y todo eso en peso cero sería, como peso cero es 3, menos 4, 5, que sería y menos 4, sería 8. Es decir, 3 por 8, que sería 2i, pero como le menos 4 sería menos 8. 24 menos 24, 0, se acabó. El otro que falta es z. Con respecto a z, jóvenes, es derivada de f, u y u respecto a z, ¿de acuerdo? Y derivada de f respecto a v y v respecto a z. Ahora viene valor en la terna. Pero si tú ves en la terna para h, en la función f es 18,0. El otro, jóvenes, será derivada de u respecto a z. Acá lo vas a ver. De u respecto a z es 2z, y eso va por acá, 2z. Y que en el otro es derivada de f respecto a v en 18,0 y derivada de v respecto a z es menos 2z. Esto es 3, pero también es 3. El 2z en peso cero es 10. Y el otro es menos 2z en peso cero es menos 10. 30 menos 30, 0. Se acabó. El gradiente será justo la corrección de estas derivadas parciales. Por eso lo he calculado. Solamente la primera sale no nulo, 36, y esta sale 0, sale 0. Ahí está. El gradiente entonces sale 36, 0, 0, 0. A veces sale así los gradientes, ¿no? Con tal que no sea nulo, porque si hubiera sido nulo el gradiente, no hay nada. Si el gradiente te sale 0, 0, 0, no hay plano tangente, no hay recta normal, no hay lugares significativos. Tengan cuidado siempre en esa parte. Tiene que ser no nulo el gradiente. Muy bien. Entonces, el plano tangente, ¿quién será? PT, ahí va, jóvenes. El plano tangente es ese gradiente, 3600, generalmente multiplicado por la terna genérica y el punto de paso, que es 3 menos 4, 5. Evalúas, multiplicas, y está 36, lo pasas a dividir, x igual 3 es un plano, x igual 3 es el plano tangente. Ahora, aquí, cuando veo estos planos, me hace recordar, creo que una vez le dije, no sé si fue que dejé una pregunta de este tema o del anterior, y justo salió un plano así, salió el plano x igual 3. Y entonces un alumno se me acerca y me dice, profesor, así, habla en voz bajita, ¿no? Me ha salido este plano. Yo le digo, bueno, ¿y cuál es la pregunta? Le digo, ¿no? Y me dice, y me pregunta, pero profesor, ¿este es un plano?
Y yo le digo, ¿pero qué de malo tiene? X igual 3 es un plano. ¿Paralelo a quién? Paralelo al plano YZ. Es un plano paralelo a un plano coordenado, pero es plano. Lo que pasa es que estaba pensando él que el plano era que tenga pues las tres variables, no sé, 3x más 4y más 7z, z. O sea, como así, él pensaba que un plano se le llama tal como es plano, si que hubiera sido, permíteme poner aquí, no, 3x, no sé, más y menos 2z. Ahí está. Entonces, él, quiero pensar que a lo mejor lo que pasa es que a veces estamos tan concentrados que le puede pasar a cualquiera, a jóvenes o a viejos. A veces estamos tan concentrados que nos olvidamos de cosas elementales. Este jóvenes es un plano, como que si yo le quito este también es un plano. Se entendería que este es un plano, es un plano perpendicular al plano XY, ¿ya? Pero es un plano. Y si está así nomás, también es un plano. X igual 3 es un plano paralelo a plano YZ, pero es un plano. Entonces, no tenemos que decir nada, está justamente paralelo a plano YZ. Entonces, eso lo digo como una cosa anecdótica porque me ha pasado. A veces me han preguntado, pero claro, yo no es la intención que me moleste, sino yo entiendo, yo también soy estudiante, a veces también estoy tan concentrado que me he olvidado de cosas, me he olvidado de cosas. Eso le pasa a cualquiera. Eh, incluso también eso fue antes de la pandemia, ¿no? Yo fui a recoger mis exámenes, entonces en eso escucho que la señora que atiende, ¿no? Ahí donde atienden ahí para imprimir exámenes, no me acuerdo su nombre ahorita la señora, estaba hablando pues con un ingeniero de que había un alumno que estuvo tan concentrado, te digo, que cuando el profesor empezó a recoger los exámenes, creo que fue el examen final, el alumno no entregó su examen. Y también el profesor se olvidó de recogerlo de él, porque a veces el profesor, hay dos tipos de profesores cuando hay un examen. Uno es el que espera que los alumnos le entreguen y el otro es cuando uno recoge. Para mí, en mi caso, jóvenes, mejor recoger uno por uno, porque así no te olvides de nadie. Parece que ese ingeniero esperó ahí sentado en su mesa que le trajeran los exámenes. Me parece que eso ocurrió. Entonces le trajeron, pero uno no se lo llevó y no sé por qué. Estuvo tan concentrado que parece que el examen lo metió en su mochila y se fue. Por eso les digo, eso le puede pasar a viejos o jóvenes. Y miren, cuando ese alumno estaba en la puerta, se acordó y se lo dicho, pero ¿qué estoy haciendo? Y el examen lo tenía en su mochila y ya había salido del aula. Corriendo se va ahí al salón donde se atiende y quería que le reciban su examen. ¿Ve? Entonces, por eso, a cualquiera le puede pasar. Por eso, cuando el alumno me dijo, profesor, este es un plano, yo me acordé pues, de lo que pasó esa vez y también me acordé que soy alumno, que a veces hacemos cosas o decimos cosas que a veces ni nos damos cuenta. Como ese alumno, le repito, salió del aula y recién cuando estaba en la puerta de la universidad se dio cuenta que no había entregado y estuvo por reclamando que por favor, no sé si lo habrán aceptado, pero bueno, pues a veces no sé por qué ocurre eso, a lo mejor no durmió bien, porque a veces hay chicos que se amanecen y entonces eso pasa a veces. Bueno, muy bien. Siguiendo finalmente para cerrar este material 5, vector normal a una superficie es como para reiterar las acciones que hemos estado construyendo. Si tenemos una función diferenciable en un conjunto abierto, sea la superficie dada de nivel fx igual a k, ya saben que k debe ser de rango. Entonces el gradiente, jóvenes, aparte que es para el vector, para el plano tangente, también es el vector normal a la superficie. Ahí te lo hace recordar. Bueno, mientras nos haga recordar, mejor. Es el gradiente es el vector normal a la superficie. Y entonces este gradiente sirve para dos cosas. Para el plano tangente, para hacer vector normal, plano tangente, ya tú lo reduces y también ese gradiente es el vector dirección de la recta normal, que se supone una recta normal es una recta que perfora la superficie en ese punto. Y ahí está su ecuación, P sub 0 más lambda. Ya lambda puede poner como quieres escalar lambda, parámetro T, como quieras. Y ahí está, pues eso justamente
lo tenemos disponible para cualquier circunstancia, pregunta que al respecto pueda elaborarse. Bueno, estos son comentarios de la curva de nivel, ¿no? Bueno, lo otro ya son también comentarios que luego lo iremos implementando. Ya, esto luego lo voy a ordenarlo, pero por lo pronto esto entonces cierra lo que es la semana 5 y nos permite entrar justo en la semana 6. Bueno, por lo menos hablaré una partecita de lo que justamente es esta intención que vuelve a manifestar las aplicaciones del, ya no, bueno, tanto de la derivada parcial, más aún aplicaciones del gradiente. Yo aquí entonces debería ponerle recta tangente a la curva de dirección de dos superficies. Y poner de paréntesis otra aplicación del gradiente. Si tú crees conveniente, puedes poner ahí, semana 6, aplicación de gradiente, o continuación de las aplicaciones de gradiente. Mire. Listo. Si tenemos, perdón, dos funciones diferenciables en un conjunto abierto de la gran R3 y consideremos la superficie de nivel S1, Z, ya, y consideremos la superficie de nivel S1 para un valor K1 de rango y la otra superficie S2 para un valor K2 de rango de esa función, ¿no? Porque cada función tiene su rango. Podría coincidir, pero no lo sabemos. Entonces, rango de una de F y el otro rango de G. La cosa es que tenga dos superficies, pero que se intersecten en una curva. ¿Eso es posible? Claro, jóvenes. Es razonable. Aquí el caso de una esfera. Y un plano es el que yo tomé en cuenta, ¿no se acuerdan? Para parametrizarlo. Acá también ustedes quieren, lo parametrizan. Y es otra opción. Depende de ustedes. Pero lo voy a hacer con gradiente. Pero repito, queda opcional que lo haga con parametrización, aunque quizás no voy a negar que si parametriza te va a tomar tiempo. Ese es el único problema. Bueno, ¿qué se busca con esta presentación? Tener dos superficies, como acá puede ver, la esfera, una esfera bonita, y un plano de color amarillo. Entonces, si evidentemente hay una intersección, sería esta curva cerrada. Ahí lo he puesto C. Se supone, queda, repito, opcional, ¿eh? No es obligatorio. Voy a ponerlo por aquí. Ya, ahí voy a poner R de T, paréntesis, E igual X, Y, Z. Por acá, paréntesis, Y de T, de coma, mejor dicho, y Z de T. Ya, eso es algo opcional. Y si alguien lo quiere hacer así, yo no voy a decirle está mal. Pues, ¿por qué? Al contrario. Aquí lo voy a poner, miren. Retiras el relleno, contorno. Allá, falta poner que esta es la curva. Ya. Bien. Entonces, mire, yo no voy a negar que alguien, por ejemplo, diga, profesor, a mí no me gustan los gradientes. Ah, y entonces me gusta parametrizar. Eso lo voy a hacer con parametrización y todo lo demás. Magnífico, digo, no hay problema. Contar que uses el curso, ¿no? Porque no es que use una idea fuera del curso, ahí sí sería grave, ¿no? O sería a lo mejor polémico.
Pero puede darse caso, ¿no? Profesor, decir tranquilamente, profesor, con todo respeto, no me gusta el gradiente, no lo entiendo. Ya, entonces me quedo, parametrizo, porque yo ya hice un ejemplo cómo se parametriza, y entra la pelea usando esto, y se acabó. Y se supone que debe llegar a los mismos resultados. Y esa parte yo no voy a decir pues que voy a, sino que solamente, ¿sabes qué es el problema? El problema es que parametrizar, hacer esto es un poco trabajoso, te va a tomar tiempo. Ahora, si tú eres rápido, ni hablar, pues. Yo entiendo que hay jóvenes que son rápidos, rapidito hacen y ni hablar. Solamente que es una sugerencia usar gradientes. Muy bien. Entonces, si tengo la esfera, eh, su gradiente está ahí de color verde. La esfera que sea pues G, ¿no? La esfera que sea para G. Y para el plano que sea F. El F es el plano y G es la esfera. Entonces, ahí hay dos flechas. Lo que voy a hacer, jóvenes, es, como estas flechas están así instaladas en un punto de esta recta tangente, se entiende que el producto vectorial de estos dos va a darnos un vector que va a seguir la recta. O sea, miren, eso es lo maravilloso de aquí, ¿no? Dos flechas instaladas ahí con ese punto, entonces el producto vectorial va a dar una flecha justo, que es lo que yo quiero, el vector dirección de esta recta. Y acá lo voy a decir, ¿no? LT está ahí. Resulta que LT tiene como vector de dirección estos dos gradientes. El F, repito, gobierna el plano y el G gobierna la esfera. Eso creo que está evidente. Entonces, cuando tú multiplicas, no importa el orden, pues hay decir, profesor, si multiplico gradiente F por gradiente G o al revés, no hay problema. Si apunte hacia adelante o hacia atrás, es igual, es la dirección de la recta. Yo no voy a decir que esté mal. Eso, por supuesto, yo siempre entiendo de que la dirección de una recta puede ser esta, o uno más grande o más pequeño, o mirando hacia atrás, igual. Muy bien. Comentario, también puede ocurrir que la intersección de dos superficies no sea una curva cerrada. Claro, una vez me dijeron, profesor, una vez me preguntó un alumno, ¿siempre dos superficies se van a intersectar en una curva cerrada? No. Por eso hice este ejemplo. Puede haber un paraboloide, ¿no? Y aquí un plano. Y miren, al momento que ese plano de corta paraboloide, se supone que el paraboloide va a seguir, ¿no? Yo solamente aquí pongo una porción de paraboloide, pero el paraboloide es infinito, va a seguir hacia arriba, y le corto con un plano y me va a dar una curva. Esa curva, jóvenes, no va a ser cerrada, esa curva va a estar ahí metida en el paraboloide, y así como el paraboloide va a crecer, esa curva también va a crecer. ¿Se acuerdan? Va a ser como una parábola, así parecido a una parábola. Y es una curva no cerrada. Entonces, no piensen, yo a veces pongo esto y quizás los alumnos, algunos pensarían que siempre la superficie va a ser cerrada, la curva, perdón, va a ser cerrada. No. Este es un claro ejemplo de que también la intersección puede ser curva que no es cerrada, ¿no? Acá también puede ocurrir que la intersección de dos superficies no sea una curva cerrada, pero sí, por supuesto, que sea una curva regular. ¿Se puede parametrizar? Claro que sí, porque este paraboloide puede ser z igual a x cuadrado más y cuadrado, y este plano tranquilamente puede ser el plano igual 3 o igual 2, tranquilamente se puede parametrizar. Bueno, ejemplo 1, para terminar esta clase. Ya con respecto a las evaluaciones, por favor, es un poquito de tiempo les pido, ya que yo ahorita, por ejemplo, dentro de 20 minutos me conecto, ya mi profesor de posgrado me está esperando, ¿no? Entonces, tengo que, caballero, estar ahí. A las 10 en punto, mi profe ya me está esperando. Bien. Entonces, determine la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. Bueno, este es un plano y este es una esfera. Ya esta figura les ayuda a entenderlo, un plano y una esfera. Muy bien, ¿en qué punto? 2, 2 raya 3, 3. Entonces, mi plano le llamo F y mi esfera G, ¿no es cierto? Como ya antes lo he indicado. Gradiente F es 1, 0, 1. No, ustedes ahí lo corroboran. Gradiente G, 2X, 2Y. Pero son gradientes que todavía no lo he evaluado. Aunque este sale constante, pero el otro sale variable. Falta evaluarlo en el punto. Obviamente, el primero, como es constante, no va a variar. Este sí, al evaluarlo en 2, 2 rey 3 y 3, ya saldría
4, 4, ría 3 y 6. ¿Qué hago? Multiplico, porque ese me da la garantía del vector, que va a ser la dirección de la recta. Bueno, ustedes lo verifican, por favor, usan el producto vectorial, sale menos 4 ría 3, menos 2, 4, ese es el vector dirección de la recta. De esta recta, que no es cualquiera, es recta tangente. Muy bien. Y entonces viene la recta tangente. P sub 0 es el punto de interés, está 2, 2 ría 3, 3, lambda B, y este es el vector dirección menos 4 ría 3, y se acabó. Si quieren, lo presentan así en forma vectorial o si quieren en forma simétrica. Pues depende. Ustedes ya verán, debido a que las componentes de vector dirección son no nulas, tú puedes poner en forma simétrica si quieres también en forma paramétrica. Y depende de ustedes. Bien, jóvenes, entonces, y así pues por el momento lo que estamos viendo poco a poco las aplicaciones del gradiente, miren que son muchas. Ustedes poco a poco están viendo cómo va llenando el escenario teórico de estos temas, el poder que tiene el gradiente. Bien, jóvenes, entonces cualquier novedad respecto a sus evaluaciones ya la estaré comunicando en el aula virtual. Muchas gracias y bueno, me disculparán que ya me esté esperando mi profe. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días.